presencia venga con vosotros, Señor. Derrama de tu gloria en este lugar, Padre, Señor. A ver, ¿cuántos la dan para el Señor? Tremendamente. ¡Amén! Un poderoso aleluya. ¡Aleluya! Vamos a tomar asiento, por favor. Como no hay guitarra ni nada, pues bueno, vamos a dejar al hermano abuelo, que como hay para un ratito, pues que se sienta libre en el nombre del Señor. Amén, amén. Un aplauso para aquel que vive. Venga. De acuerdo. Hermana, sacar un cántico de palmas, venga. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas Jesús. En el hogar, Vamos, vamos. tú necesitas a Jesús. Y verás que se vive, verás que se vive con Jesús. En el hogar. Y verás que se vive, y verás que se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús. En el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien Se vive con Jesús. en el hogar. Tú necesitas A Jesús. en el hogar, en el hogar, en el hogar. Yo necesito a Jesús. Venga, todos. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús. En el hogar. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, Dios os bendiga a todos. La paz del Señor siga estando con ustedes. Y nos alegramos de estar en la casa de Dios. Aunque es del Pérez, pero también es de Dios. Porque esta casa es de Dios y puerta del cielo. Y qué bueno es que la iglesia empiece como en aquella época, ¿no? La iglesia primitiva, incluso también nuestra obra que empezó también por las casas. Y fíjense lo que hoy hay 1100 iglesias repartidas por toda España. Eso es una bendición del Todopoderoso. Bueno, yo voy a intentar de ser todo que lo pueda comprimir. El tema es un poco largo, pero sí, yo también lo he sentido. No, pero no de que los micros son de la calle. El demonio se está escuchando. Aleluya. Amén, amén. Santo. Huele quemado. Es papel que han quemado. ¿Quién fuma? ¿Quién fuma? La paella, pero ¿Es algún papel que hayan quemado? sí, no, es un papel, es un papel. Yo lo siento. Un culto que luego se desjuega. Y hoy la gente tiene como el culto como un calmante de conciencia. Que vienen a calmar la conciencia al culto, pero luego se van y viven su propia vida. A raíz de todo eso, decidí por el Espíritu Santo crear este tema. Este tema está diseñado con una sola intención. Y la intención es de meter pánico en la gente. Miedo. Pero miedo a pecar, por supuesto. Miedo a que venga Dios y te quedes. Miedo a que no te vayas con el Todopoderoso. Ese miedo. Y deseo con todo el corazón que el Señor consiga meteros ese miedo a pecar, a desobedecer a Dios, ¿de acuerdo? Y deseo con todo el corazón que Dios os abra esta noche. Pues el tema del mensaje es este, que ustedes ven ahí. Ese es el título del mensaje. El título es este, y lo vamos a leer todos juntos. Y lo vamos a leer de esta forma. Yo quiero que tú mires a la persona que está a tu lado, le mires a los ojos así muy fijo, mira a la persona que está a tu lado y con una voz de autoridad dile: ¡ya!
he dicho antes. Aleluya. Ahora díselo tú a la persona que te lo ha dicho. Venga, dile, ya te lo he dicho antes. Un aplauso a la palabra bendita del Señor. Si os dais cuenta, este versículo está en Mateo 24, versículo 25. En el capítulo 24, a partir del verso 4, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta es, ¿qué señales habrá de tu venida y qué señales habrá del fin de este siglo? Y Jesús les empieza a hablar de todas las señales que iban a ver, o que van a ver antes de la segunda venida del Señor. Les habla de los terremotos, de la hambre, de la peste, de la persecución, de la aparición del anticristo, de la abominación desoladora. Les habla de todo lo que va a pasar dentro de la gran tribulación. Y en medio de todo ese capítulo les dice este versículo como diciendo, cuando veáis todo esto, que no os sorprenda, recordad, ya os lo he dicho antes. Cuando yo leo este versículo me suena a nuestro pueblo, a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, cuando aconsejamos a un niño, a una niña, a un hermano, a un pariente, a un primo, a un sobrino, le decimos, hijo, no hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque como hagas esto y esto y esto, te puede pasar esto, y esto otro? Imagínate que usted aconseja a un hijo, a un sobrino, a una sobrina, a un primo, a un pariente, y hace lo que usted le dijo que no hiciera, y le pasa lo que usted le dijo que le iba a pasar. Y encima que viene donde usted y viene así lamentándose, ¿has visto qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado, hijo? Me ha pasado esto y esto y esto y esto. Y usted que le dije, hijo, ¿de qué te quejas? Si yo ya te lo dije antes. Y palos con gusto no hacen daño. Bueno, pues el Señor pudo decir esas palabras un montón de veces. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 9, le dijo el Señor a Adán y a Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Ellos no hacen caso y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios se aparece, no me quite ponlo sabroso, estaba bien como estaba, ponlo sabroso. Ellos no hacen caso y participan del fruto prohibido. Dios aparece, los castiga, los echa de su presencia. Si ellos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho, ¿de qué os quejáis? Si yo ya os lo dije antes. Capítulo 4, verso 7, el Señor le dice a Caín, si hicieses el bien serás enaltecido, pero el pecado te está llamando a la puerta. Caín lo oye, pero no hace caso. Ahora está bien, Dios te bendiga. Así está fenómeno. Dios aparece, lo castiga, lo hace errante. Si Caín se hubiese quejado, Dios le hubiera dicho, ¿de qué te quejas? Si yo ya te lo dije antes. Génesis capítulo 6, a los antediluvianos, el Señor les habló diciendo que iba a enviar el diluvio sobre el planeta Tierra. Si ellos creían y se metían dentro del arca, el diluvio no les iba a coger. Pero ellos lo oyeron, lo escucharon y no hicieron caso. Durante 120 años el Espíritu Santo trabajó en las personas. Y durante 70, 80 años Noé les predicó de ese mensaje, pero ellos no hicieron caso. Dios envió el diluvio, los destruyó. Si ellos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho, ¿de qué os quejáis si yo ya os lo dije antes? Génesis 12, el Señor lleva a Abraham a las tierras prometidas, a Canaán, y de quédate aquí y no te muevas, y aquí te voy a bendecir a ti y a toda tu descendencia. Abraham no hace caso y va a Egipto. Luego Dios se lo dice a Isaac, pero tampoco hace caso y va a Egipto. Luego se lo dice a Jacob, y Jacob no hace caso, se va a Egipto y se queda en Egipto. Y Dios los castigó con un montón de años de esclavitud. Si ellos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho, ¿de qué os quejáis? Si yo ya os lo dije antes. En el libro de Lucas capítulo 19 verso 41, Jesús se queda mirando Jerusalén y dice que al verla salió llorando. En otro pasaje Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisisteis. He aquí que vendrán días en los cuales habréis grandes lamentaciones. Mateo 24, 1 al 3, Jesús está con los discípulos en el templo y le dice, el Señor ha visto que
piedra más preciosa, y Jesús le dice, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no tenga que ser derribado. Eso lo dijo el Señor en el año 30 de nuestra era, sobre el mes de marzo a finales. La historia cuenta que 40 años más tarde el general Tito entró en Jerusalén, destruyó Jerusalén, mató a 70.000 judíos, quemó el templo, quemó la ciudad, el oro del templo se derritió, cayó bajo las piedras del templo y tuvieron que sacar piedra sobre piedra para poder rescatar el oro del templo. Si ellos se hubiesen quejado, Dios les hubiera dicho, ¿de qué os quejáis si yo ya os lo dije antes? ¿Qué os quiero decir con todo esto? Lo que os quiero decir es que Dios, antes de castigar el mundo, o un país, o una ciudad, o una provincia, o un pueblo, una aldea, una casa, una familia, o una persona, Dios, como decimos nosotros, se le va a secar la boca de tanto avisar y avisar y avisar y avisar. Pero si la gente oye y no hace caso, llegará un momento que Dios se remangue los brazos, le pegará 2 azotes a tal persona, y si encima la persona se queja, Dios le dirá, ¿de qué te quejas, muchacho? Si me se ha secado la boca de tanto decírtelo antes. Amén. ¿Saben ustedes que Dios no vive en el tiempo? Para Dios un día como 1000 años, y 1000 años es como un día. Pero Dios a veces vive el tiempo como lo vivimos nosotros, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año. Lo vive igual que nosotros. Pues miren, Dios decidió castigar el mundo. Dios dijo hace 2500 años, voy a castigar el mundo, le voy a enviar un juicio, el cual va a recibir el planeta Tierra, cual nunca en toda la historia de la raza humana lo ha recibido. Pero el Señor dijo, lo voy a hacer. Y el Señor lo dijo en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al verso 27. El Señor habló que en 70 semanas Dios iba a castigar el planeta Tierra. Pero ¿saben? Dios se quedó pensando y dijo, 70 semanas son 490 días, es muy poco tiempo. Lo que Dios hizo fue multiplicar cada día por un año, y en vez de 490 días, Dios decidió castigarlo en 490 años. Pero después de pensarlo, Dios piensa, y de 490 años también es muy poco. Lo que voy a hacer es partir los 490 años en 3 partes, y Dios decide partir esos 490 años en 3 partes. La primera parte eran 7 semanas, 49 años. Dios le dice a Daniel, desde que yo te doy la profecía ahora hasta la restauración del templo pasarán 49 años. En ese momento Dios toma el reloj del tiempo, lo coloca, y Dios vive el tiempo como lo vivimos nosotros, segundo tras segundo, tic tac, tic tac, tic tac. Cuando pasaron los 49 años, ya el templo estaba restaurado. Dios se sale del tiempo, y en la segunda parte son 62 semanas, 434 años. Dios dijo, desde que se restaure Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe pasarán 434 años. Jerusalén fue restaurada por el profeta Nehemías, y Dios volvió a colocar el reloj del tiempo. Empezó a vivir Dios el segundo tras segundo como lo vivimos nosotros. Tic tac, tic tac. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, exactamente se cumplieron 434 años. Era una semana, 7 años le quedan, como los 7 años de la famosa gran tribulación que va a venir sobre el planeta Tierra. Dios ha decidido castigar el planeta Tierra con 7 años, 7 años de gran tribulación. Mateo 24:21 dice que estos 7 años habrá tal tribulación que ni ha habido desde el principio de la historia, ni la habrá en sus últimos tiempos. Son días escalofriantes. A esta semana se le llama también la semana de Daniel, se le llama el día de la venganza, el día del juicio, el día de la angustia de Jacob, se le llama el día